Y el hombre buey dice, perdón por molestarte, y así se van. El hombre dice, bueno, se fueron, eran personas arrogantes, ¿no? No sé qué pensar de ellos. Y se escondieron en el carro, y así el hombre los ayuda a pasar. Le pregunta por qué los ayuda, y el hombre joven dice, bueno, no soporto que maten a unos niños o que los estén persiguiendo. Subaru sospechaba de él, ¿no? Y dice, un momento, tú eres... Hombre joven dice, sí, soy Ulvik, puedo entender que quieres dudar de mí, pero no hay mucho que decir. Se presenta como Ulvik. La razón por la que los ayudé fue porque pensé que era una buena idea. Y así este hombre los ayuda. Subaru sospechaba de él, ¿no? Dice, un momento, tú no eres un comerciante. Ulvik dice, nunca dije que lo fuera, tampoco dije que este carro me perteneciera. Es solo un carro que está parado aquí, probablemente pertenece a la tienda allí mismo. ¿No? Subaru dice, bueno, gracias por tu ayuda, Ulvik, pero debes pensar en actuar más en serio la próxima vez. Estoy seguro de que te meterás en muchos problemas debido a esto. Ulvik dice, ¿estás preocupado por mí? Me veo tan desafortunado, creo que soy un hombre bastante mundano, pero parece que no estás de acuerdo. Subaru dice, no es que sospeche de ti ni nada, pero tenemos prisa. A lo que Ulvik dice, ayudémonos unos a los otros, no sean muy imprudentes. Creo que el espíritu de ayuda mutua es algo maravilloso. Luis lo miraba mal a Ulvik, ¿no? Le hacía... Y Ulvik dice, parece que ya me odia. Ulvik dice, no había nada que hiciera hoy, y ustedes saltaron ágilmente sobre mi cabeza. Vine aquí por capricho y maté un tiempo al lado de este carro, y entonces aparecieron ustedes. Creo que todo esto es solo la guía de las estrellas. Ojo con esas palabras y cómo habla. Ulvik hablaba sobre las estrellas. Solo dice, el destino de las estrellas o algo así. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde Subaru un poco que bromea con sus palabras un poco crueles. Y Ulvik le dice, wow, me dijiste cosas bastante duras e hirientes. Esa agudeza es similar a la de mi viejo amigo. Subaru dice, Ulvik-san, ¿tienes un amigo? Ulvik habla sobre el destino de haberse conocido allí y que está en un negocio de dar pequeñas consultas, que por qué no le piden una consulta. Y Subaru dice, ya veo, así que ahí va el tema. No, gracias. Ulvik dice, tranquilo, no te voy a engañar. Ulvik dice, debe haber una razón por la que estoy aquí y ustedes están aquí conmigo. Subaru lo veía cada vez más sospechoso, ya que aunque se estaba despidiendo, Ulvik seguía la conversación. Ulvik dice, vamos, consúlteme, si no gritaré y las personas que acaban de llegar sabrán dónde están ustedes y estarán en problemas. Subaru dice, si haces eso estarás también en problemas. Ulvik dice, no te preocupes, estaré bien. Dije que te daría una consulta, pero soy un consultor que está bien sin escuchar ningún detalle y no crees que te voy a mentir, así que préstame tu mano. Subaru dice, Ulvik-san, no tengo mucho tiempo y tú tampoco. Ulvik dice, ¿qué es eso? De repente me estás poniendo nervioso también, pero ya terminé. La respuesta que estás buscando ya está dentro de ti. De repente le dice Ulvik, tal vez eso no sonó una campana. Subaru dice, no creo que haya demasiadas personas que no estén buscando respuestas. Y así este hombre misterioso Ulvik, que hablaba de estrellas, cosas místicas, le leyó el horóscopo en la mano y le dio la respuesta. A lo que Subaru tuvo un ligero tirón de corazón en el corazón y pensó, un abismo con una gran vista. Y Subaru dijo, oh. Después de escuchar las palabras de Ulvik, Subaru pensó en las frases de Orvar y dijo, creo que podría haber descubierto el lugar. La consulta podría haber funcionado. Y Ulvik dice, oh, me alegro. Yo también estoy aliviado. Si voy a hacer esto, quiero hacer que mi trabajo sea correcto. Subaru dice, sí, me apresuraré. Gracias por todo, Ulvik-san. Vámonos, Luis. Así y Subaru despidiéndose grita, no diré nada malo sobre ti, así que vuelve con tus padres. Y para que no parezca tan peligroso, compórtate y deja de estafar a la gente. Y Ulvik dice, deja de estafar a la gente, oh. Y Ulvik dice, si no regreso a mi habitación, ya se habían despedido, y Ulvik dice, si no regreso a mi habitación lo antes posible, Kafma Dono estará muy angustiado, muy disgustado conmigo, y si realmente sucede algo, estaré en problemas, así que tengo que volver. Así es, amigo, él es parte del grupo del emperador. Ulvik dice, no es que desean las estrellas, a pesar de que eso conlleva el deber de un Stargarzer. Ulvik es el Stargarzer. Subaru dice, la respuesta está dentro de mí, un abismo con una gran vista. Y gracias al pensamiento infantil que tenía Subaru, eso también ayudó. Para no alargarlo, la respuesta que llegó Subaru era el castillo Ruri, un abismo con una gran vista. El abismo era en sí la ciudad, que eran personas rechazadas, marginadas y toda la cosa, y la gran vista era el castillo Ruri. Y Subaru pensó que tenía que ir a la cima del castillo Ruri y que ahí estaría Orb. Pero la cosa es cómo entraban al castillo Ruri. La tenían difícil, pero Subaru recordó que Luis tenía la habilidad de teletransportarse. Luis, tienes que ayudar. Necesitamos llegar a la cima de... Luis como que le entendió, hinchó las mejillas, mientras Subaru la empujaba. Mientras lo hacía, apretó el agarre de la mano de Subaru usando más fuerza. La apariencia en un momento Luis como no cambió su apariencia, pero mientras Subaru le tomaba la mano y le pedía ayuda, Luis había realizado al menos 5 teletransportaciones a corta distancia en un instante. Cada vez el paisaje cambiaba y así logran traspasar partes del castillo, ¿no? Ahora debían subir cuando de repente habían bastantes guardias, obviamente, ¿no? Subaru dice, debemos ser cautelosos, Luis. Sería lo peor si Yorna nos encuentra, la líder de esta ciudad. Oremos porque nadie esté al otro lado. Mientras seguían teletransportando, oremos porque nadie esté al otro lado de la pared. Cuando de repente, Subaru decía, de todos modos debemos ser cuidadosos como podamos, porque si nos encuentran, y una voz dice, si te encuentran, entonces ¿qué harás? Es tan lindo ver a los niños tomados de la mano. No puedo evitar sentir que mis mejillas formarán una sonrisa contra mi voluntad.
La única persona que no debía encontrarse Subaru ni Luis había aparecido. Yorna dice, cualquiera de sus caras no me es familiar. No hay necesidad de estar asustado. ¿Qué es lo que los trae a los dos a mi castillo? Quizás están aquí por Tanza, dijo Yorna. Yorna dice, la razón por la que entraron al castillo no es por Tanza. Subaru dice, Yorna-sama. Yorna dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está Tanza-chan? Preguntaron. Y así aprovechan, ¿no? para preguntar por Tanza. Yorna dice, lo siento, pero Tanza está haciendo un recado. Debería ser hora que llegue pronto. Yorna dice, también estoy preocupado por Tanza. Aunque dedicarse a mí está bien, olvidar la promesa de uno de sus amigos no es algo bueno. Solo dice, amigos, es una niña leal. Siempre le he dicho que no siempre puede concentrarse solo en mí. Y Yorna pensaba que ellos eran amigos de Tanza, que habían entrado al castillo para ver la Tanza. Yorna los invita a ir por el castillo, que los acompañe mientras esperaban a Tanza. Solo dice, Yorna-sama, ¿en serio lo hará? Y Luis hace, Yorna dice, este es mi castillo, por supuesto, es mi deber entretener a los invitados, y ahora que Tanza está fuera, no hay nadie para hacerles compañía. Yorna dice, también es la primera vez que un amigo de esa niña viene aquí, ahora ven conmigo. Subaru dice, ya vamos. Yorna pregunta por ellos. Yorna dice, nunca antes los había visto, tampoco han recibido mi carta de amor. Subaru dice, ¿de amor? Cuando les habló sobre la carta de amor, Subaru no tenía ni idea, pero le dijo, sí. Subaru les habla que han estado con un hombre aterrador. Yorna se preocupó por ellos, ¿no? Y le dice que ella azotará a ese hombre aterrador por él. Subaru dice, ¿azotarlo? ¿Usted lo haría, Yorna-sama? Y Yorna dice, soy bastante poderosa, a pesar de mi aspecto. Subaru dice, me alegro que te preocupes por mí, pero estoy bien. Subaru dice, Yorna-sama. Yorna dice, ¿sí? Subaru dice, bueno, Yorna-sama está escuchando lo que decimos. Eso es lo que estaba seguro que personas de alto estatus como usted te daban mucho miedo. Y Yorna dice, por lo que parece, tampoco eres de mi humano. Subaru dice, sí, es cierto. ¿Cómo es esta ciudad desde tu punto de vista? Subaru dice, este lugar es increíble. Es una ciudad tan ocupada. Hay tantos tipos de personas. Yorna dice, eres un niño muy honesto. Es agradable oírte decir esto. Yorna habla sobre la dificultad que tienen estas personas para vivir en otras ciudades, que no tienen dónde ir y que todas estas personas la aman a ella. Por otros lados pasarán desapercibidos o que pueden ser perseguidos. Y Yorna habla sobre que si ella no los escucha, ¿quién más lo hará? Subaru pensó que ella era una mujer amorosa, que amaba a sus aliados y odiaba con todo su ser a sus enemigos. Pensaba que esa frase se había repetido entre el ciudadano. Yorna dice, no te preocupes, no soy de los que hacen algo tan vergonzoso como enojarse con un niño por algo como es. Por un golpe de suerte estoy de buen humor. Yorna dice, así es, hay indicios de que pronto podría obtener lo que quería durante mucho tiempo. A lo que Subaru dice, Yorna-sama, necesito preguntarte algo. Cuando de repente la historia nos lleva un poquito más adelante, donde un viejo se ríe. Estaba en la cima del castillo Ruri. Dice, es un mal hábito de las personas mayores echar y comer todo lo que puedan tener en sus manos. De todos modos, incluso si llegan a donde estoy, son un grupo demasiado impredecible de verdad. Cuando de repente aparecen tres figuras y una de ellas era un niño que dice, te encontré, Orvar-san. El que apuntaba a Orvar era un niño que sostenía a una niña con cabello rubio. Y de pie detrás de ellos, con un guardián, estaba la emperatriz, la gobernante de la ciudad demonio. Subaru le dice a Orvar, Orvar, te encontré. El viejo Orvar se reía y a su vez comía carne. Yorna le reclama a Orvar, le dice qué rayos hace en su castillo y que si acaso estuvo molestando a estos niños que lo deje de hacerlo, que no los meta en problemas. Yorna dice que tal vez ha engañado a estos niños y a su asistente Tanza. Subaru dice, lo siento Orvar, pero tuve que contarle, ya sabes, ya que tú también hiciste trampa. Subaru le reclama diciendo que por culpa de él, muchas personas lo atacaron. Orvar se ríe. Y que sí, los engañó y quejarse sería algo patético de parte de él. Orvar pregunta si Subaru acaso es de la familia real, ya que Orvar pensaba esto, ¿no? Por la capacidad de Subaru de resolver rápido las pruebas, ¿no? Subaru dice que no diga esas cosas, ya que es algo aterrador. Yorna estaba muy molesta, le dice a Orvar, ¿dónde escondiste a mi asistente? Respóndeme, Orvar. Yorna le dice a Orvar, te diré dos cosas, devuélveme a Tanza y detén este juego con estos niños. Recuerden que Yorna pensaba que Subaru y Luis eran niños que se habían envuelto en problemas con Orvar, ¿no? Ella no sabe que ellos en realidad han sido los mensajeros y toda la cosa, ¿no? Ella pensaba que Orvar estaba molestando a estos niños. Yorna estaba muy molesta y se empincha bastante, y le reclama a Orvar, dice que esta es su ciudad, y que ya había dicho y dejado en claro que nadie puede hacer lo que quiera en esta ciudad. Y entonces comienza la batalla épica. Los ataques de Yorna eran poderosos. El castillo se partía a la mitad. Subaru hablaba con Orvar. Orvar dice, este viejo es muy terco. Yorna dice, niños, quédense atrás. No soy muy buena conteniéndome. Era una batalla intensa, épica y llena de caos. Subaru pensó que el resultado sería devastador. Yorna usaba sus técnicas secretas, a lo que Orvar decía, ¿cómo es que haces eso? Yorna estaba en el aire, atacaba así, ¿no?
y Orvar usaba sus habilidades de ninja. Subaru pensó, ¿acaso ella usó la técnica de matrimonio en el castillo también? Así es, el castillo como que se estaba partiendo y toda la cosa, y estaba siendo usada a favor de Jorna, como que Jorna lo moldeaba, ¿no? Así que Subaru pensó que tal vez este castillo que Jorna estaba usando la habilidad de matrimonio del alma en el castillo también, ya que la estructura y plataforma era usada a favor de Jorna. Orvar decía, jajaja, usando técnicas extrañas. En medio de la batalla, Orvar daña a Louise. Así es, Orvar usa un ataque y se dirige hacia Louise. Louise estaba muy dañada y murió. El ataque de Orvar fue tan poderoso que mató de un golpe a Louise. Jorna se molesta más. Orvar se ríe, kkkkkk. Subaru también estaba muy malherido por las consecuencias de la batalla. Jorna le dice, niño, mírame. Y Subaru estaba herido, ¿no? Y como que estaba a punto de morir, desangrándose y toda la cosa. Entonces Jorna le dice, niño, mírame, no hay tiempo, ámame. Así es, Jorna le dice a Subaru, ámame. Pero hay una razón para esto, ya que recordemos que la condición para el matrimonio de alma es que la persona tenga ese afecto, esa pasión intensa de amar a Jorna, ¿no? Para que ella pueda vincular el alma y una vaina así y activar su habilidad, que le va a dar más fuerza, toda la cosa. Así como los enemigos que estaban atacando en la ciudad, ¿no? Entonces Jorna dice, niño, mírame, ámame. Le dice esto por las condiciones de la técnica que Jorna requiere. Jorna dice, si me amas, las heridas se irán. Ámame ahora mismo. Orvar se burlaba y se reía de esas palabras. Decía, oye, esas palabras no es para que se les diga a un niño. Subaru cada vez estaba a punto de morir por sus heridas. Jorna le explica que debe amarla. Entonces, al ver que Subaru cada vez se iba perdiendo la vida, se le iba la vida, entonces lo besa con lengua. Ok, no. Entonces lo besa a Subaru, ¿no? Para que la amara, como que tratando de forzarla. Recordamos que Jorna pues es un bombón también, aunque yo no soy furro, pero sí ella es atractiva. Entonces trataba de forzar a que Subaru la amara, ¿no? Pero no funcionó, ya que Subaru es sim de Emilia. De repente Orvar ataca y la cabeza de Subaru vuela y cae. Subaru sintió que su cuerpo se hizo lejano y que su mirada estaba mal enfocada. Así es, Subaru había sido decapitado. Subaru murió. Subaru cae en la oscuridad, muere y en la sombra escucha una voz. Subaru escuchó la voz de alguien que le dice, te amo, te amo, te amo, te amo, etcétera, etcétera. Luego, Subaru regresa de la muerte. Un nuevo punto de guardado se había dado. Y lamentablemente en este punto de guardado solo era segundos antes de que Subaru se viera envuelto en una explosión que le volaría los ojos y luego moriría. Se desangraría, etc. La pelea estaba intensa, ¿no? Subaru había regresado de la muerte. Envuelto en la batalla, una explosión le vuela los ojos y sus glóbulos oculares a Subaru. Louise estaba herida. Intentaba ayudar y proteger a Subaru de los impactos, así que la estaba pasando muy mal. Subaru gritaba y se quejaba. Orvar dice, no soporto los gritos de los niños. Y Jorna grita, ¡espera! Así es. Orvar se dirige a matarlos a ellos y los ataca. Subaru muere. Y se repite otra vez el bucle de segundos antes de morir. Ojo, como les digo, solamente son 10 segundos antes de que Subaru muriera. Estaban envueltos en la batalla. Así que Subaru, cada vez que regresaba de la muerte, obviamente la explosión y todo esto como que lo dejaba confuso, ¿no? Y con una falta de concentración por lo que estaba sintiendo. Y cuando regresaba de la muerte, otra vez al mismo campo de batalla donde estaba envuelto con las explosiones y todo, se le hacía muy difícil concentrarse e idear un plan. Así que tenía ese problema de segundos, de a solo segundos de morir, y de la falta de concentración y la falta de poder idear un plan ante esta situación. Y así es, Zoro regresa otra vez de la muerte. En medio de la intensa batalla, ocurrieron varios bucles y se repetían una y otra vez. Fueron muchísimas. Zoro la tenía difícil, no podía idear un plan ni aclarar su mente. El bucle solo duraba segundos. Así Subaru murió muchas veces con un bucle de solo 10 segundos de vida antes de morir. Cada bucle Subaru intentaba lo poco que podía estando herido. Moría y repetía lo mismo una y otra vez. Desesperado, Subaru no sabía ni entendía qué más podía hacer. Subaru, cuando Orvar tira sus shurikens, seguía intentando y así. Subaru como que ya estaba memorizando los ataques de Orvar, ¿no? Y así que sabía los ataques de Churin y toda la cosa. Así que esta vez Subaru, ya después de tantos bucles, hablaba con Jorna como para acorralar a Orvar, porque ya sabía la dirección de sus ataques y su arma de shuriken. Y en su desesperación, idea un plan con ayuda de Louise y se teletransporta cuando iba a ser atacado por shuriken
justo donde Orvar. Orvar dice, ¿qué rayos? Desaparecieron. Y Subaru, que se había teletransportado con ayuda de Luis, de repente agarra a Orvar y llorando como un niño, grita desesperadamente y dice, Orvar, yo gané. Es mi victoria. Dijiste que teníamos que atraparte una vez más. Y Subaru lloraba como un niño, a todo pulmón y gritando su victoria, te atrapé. Orvar estaba muy molesto, diciendo que él fue el que había dicho que no iba a detenerse el juego sin importar qué, que el juego debía seguir en marcha sin importar qué. Así que Orvar, molesto pero a la vez riéndose, se golpeó la mejilla y dice, perdí. Y Yorna dice, así que esa es tu respuesta. Y así nuestros héroes habían ganado. Orvar se ríe, Orvar dice, eres un mocoso llorón. Luis estaba aferrada a Subaru y también lloraba. Estaba contenta y celebrando con él. Recuerden que esta Luis es una nueva personalidad y quiere mucho y estima mucho a Subaru. Subaru dice, realmente no te entiendo, límpiate idiota. Yorna estaba ya tranquila por los resultados, pero igual molesta con Orvar. Yorna abrazó a Subaru tiernamente y con fuerza, y a Luis también, y los consoló diciendo que permitiría que llorasen todo lo que puedan, ya que ella es la dueña de la ciudad del caos. Mientras Subaru y Luis lloraban y botaban sus mocos. Orvar estaba muy picón por perder. Yorna le reclama dónde está Tanza. Orvar dice que no hay muchos lugares donde puede esconder a una mujer soltera. Y después de que seguían conversando, nuestros héroes se ponían al tanto de las palabras de Orvar. En ese momento la historia nos lleva con Abel y Medium y Aldebarán, que entraban a un lugar donde estaba Tanza. Allí también estaba Kafma y el falso emperador. Hubo un intercambio de palabras donde un Kafma molesto, Con su típica personalidad de por qué están aquí y toda la cosa. Abel dice, solo tengo negocios con la niña de allí. Así es, allí estaba Tanza. Kafma dice, el maestro Orvar me pidió mantener a esta chica en la posada. O sea, ahí estaba el falso emperador, Y el falso emperador miró a Kafma, por qué Tanza estaba ahí y por qué la estaba reteniendo, o mejor dicho, vigilando. Y Kafma le explica al falso emperador, a Vincent, la situación, y le da contexto sin pretexto. Ojo que Tanza estaba allí por voluntad propia y había congeniado con Orvar, es decir, confabuló con Orvar para hacer esta trampa a nuestros héroes. Vincent entendió el contexto por Kafma y le dice a Tanza que ya no habrá protección de parte de él, Tanza le pide disculpas a Vincent Sama, que esta no fue idea de Jornar ni nada, sino que fue obra suya de la Loli, de Tanza. Vice dice, las excusas son innecesarias. Solo le preguntaré a Jornar los detalles después. Se disculpa con Abel, pues sabe que ha cometido algo grave y ha actuado por su cuenta, incluso después de las palabras de Jornar. Le pide súplica que no tiene nada que ver Jornar. Menciona sobre que no sabe el contenido de la carta y que Jornar puso cara de tonta de doncella con la carta. Así es, todo fue plan de Orvar usando y aprovechándose de la lealtad y amor que tiene Tanza hacia Jornar. Así que confabuló con ella, obviamente la convenció, Y como es una Loli un poco ingenua y muy leal, entonces siempre va a querer lo mejor para su ama Yorna, para su señora Yorna. Abel en su momento amenaza a Tanza, diciendo que cómo es que debería responder por lo que ha hecho, con su cabeza cortada tal vez, dijo, aunque no lo decía tan en serio. Medium se molesta con él por sus palabras, Y así hablan, sobre los atacantes de la ciudad y Tanza les daba contexto, sin pretexto. Tanza menciona que hizo esto para no traer a Yorna Sama a la guerra, ya que recuerden que si Yorna se une a Abel, va directo a la guerra, Le va a tener que ayudar y toda la cosa. Así que esta Loli estaba preocupada por su señora Yorna. Y siguen conversando donde Abel le dice que no habrá muerte sin sentido, que él es alguien que usa a los demás de forma eficiente y que no desperdiciará a Yorna de ninguna manera. Ojo que esta Yorna no tiene idea de la identidad de Abel, quién es en realidad. Tanza dice, Yorna Sama, me disculpo, fui muy inmadura. Se dice a sí misma, Abel habla con Aldebarán y Medium, donde él dice que ya sabe más o menos dónde está Orvar. Así es, Abel ya había descifrado la ubicación del acertijo de Orvar. Era el gran castillo rojo Rodi. Nuestros héroes estaban preocupados por Tarita. Abel menciona que todavía no tiene intención de hacer volver a Subaru a la normalidad, ya que Subaru en este modo chota estaba siendo muy útil, así que las intenciones de Abel era no regresarlo a Subaru a la normalidad. O sea, cuando se encuentren con Orvar, le va a pedir, no tiene intenciones de que vuelvan a Subaru normal, A lo que Aldebarán y obviamente Medium se molestan bastante. Abel dice, como diciéndose a sí mismo y hablando en voz baja, Natsuki Subaru, me acompañarás a la guerra. Y así la historia nos lleva con Orvar, Subaru, Luis y Jornar, donde Orvar le seguía explicando sobre la ubicación de Tanza, y le da contexto. Orvar explica los detalles a Jornar. Jornar dice, así que Jornar dice, ahora sé dónde está Tanza. Jornar le dice a Subaru y a Luis, me disculpo con ustedes, niños. Los residentes de la ciudad
fueron desagradables con ustedes. Subaru se sonroja pues al acercarse a Yorna disculpándose, recordó sus bucles anteriores donde había besado varias veces a Yorna. Ella le decía y le pedía que lo amara, ¿no? Para que se activara su técnica con él. Entonces Subaru recordó esto y se sonrojó. Y así seguían conversando. Orvar le explicaba sobre que Subaru tenía su OC alterado, ¿no? Por la infantilización. Subaru entonces se puso a pensar por qué rayos su bucle solamente duró 10 segundos. Él pensó, ¿acaso mi regreso de la muerte está defectuoso? ¿Qué es lo que sucede? Nunca antes había pasado esto. Un bucle de solo 10 segundos. A lo que una voz suena y dice, te encontré. Y así, una sombra saliendo de Subaru invadió el lugar. Obviamente en ese momento Orvar tenía la mano como felicitando a Subaru, ¿no? Y que como que estaban hablando y le tenía su mano derecha en Subaru, cuando de repente la sombra engulló su brazo, el brazo derecho de Orvar, y se lo tragó. Así es, la sombra destrozó el brazo derecho de Orvar. Yorna gritó, ¡niño! Luis gritó, y Orvar se alejó rápido. Luego la historia nos lleva con nuestros otros protagonistas, donde Kafma alertaba a Vincent, el falso emperador. Ojo que me estoy refiriendo a Vincent como al falso emperador. Abel es el verdadero, ¿no? Pero aquí le vamos a llamar Abel, porque así es su alias, Abel. Tanza decía, oh no, ese castillo, esa sombra, allí está Yorna Sama. Todos gritaban, una sombra está devorando el castillo rojo. Abel grita y dice, ya veo, así que esto es lo que llevabas adentro de ti, refiriéndose a Subaru. Y luego aparece Ulvik, ¿no? Que dice, vaya, no, allá. Y luego la historia nos lleva por donde estaba Tarita, y ahí también estaba Ulvik. Y dice, vaya, no preví esto. Él estaba cerca de ella, ¿no? Y así la sombra engullía al castillo Rory y comenzaba a expandirse. Esta sombra comenzaba a hacerse cada vez más grande y a devorar todo a su lado. Esta sombra salió de Subaru y decía, te amo, te amo, te amo. Mientras la sombra hacía su caos en la ciudad del caos, la historia nos lleva a otra parte donde está Madeline, uno de los generales, un dragón, que se dirigía a la fortaleza de Guaral a destruir. Y otra vez la historia nos lleva al lugar donde estaba Emilia y los demás, ¿no? Hablando con la familia de Otto. Recuerden que Otto no estaba con su familia porque había sido amenazado por un problema que tuvo y toda la cosa. Y sus padres estaban felices por él y orgullosos de Otto por el cargo que había obtenido. Y así entran en contextos sin pretextos donde le dicen sobre el plan, que planean cruzar por ahí de forma ilegal y toda la cosa. El padre de Otto se llamaba Maseran y su mamá se llamaba Framir. Y así comienzan a hablar con Roswell. Recuerda que Roswell es un noble muy importante y un mago muy poderoso, respetado en todo el Guernica. Y los padres regañaban un poco a Otto, ¿no? Pero también lo trataban con respeto al momento que entraban en modo vendedor, ¿no? Y así, después de explicar el plan, Garfield y Ran se van a encargar de intimidar y dejar en claro a los enemigos de Otto y ponerlos en su lugar. Los enemigos, obviamente, de ellos estaban atemorizados por la facción de Emilia, ya que tenían bastante impacto y bastante peso, tanto como personajes poderosos y como importantes dentro del Guernica. Estamos hablando de que una era la candidata al trono, sobre todo porque tenía bastante peso por el nombre de Roswell, ya más por esto. Y así, después de que vuelven Ran y Garfield, Petra dice, Ran y Garfield lo hicieron genial, ya habían intimidado a los enemigos de Otto y les hicieron respetar la jerarquía. Y así Roswell seguía negociando con los padres de Otto. Ya saben el plan para pasar ilegalmente por esta frontera. También estaba Frederica, estaba Beatriz, estaba Emilia, estaba toda la campaña. Beatriz explica su condición. Dice, bueno, entonces ya voy a dormir y soñaré con Subaru. A lo que Emilia dice, me lo saludas. Luego la historia nos lleva con Ren, donde ella conoció a Henkel, que a pesar de ser un borracho, se da cuenta que él se levantaba temprano para entrenar. Henkel se queja diciendo que debería ser más respetado, pues como conocemos Henkel, pues casi no mucho lo respetan por su condición y por su comportamiento, ¿no? También estaba Schul hablando con ellos. Y después de eso estaba Ren con Priscilla hablando en el baño, donde ella dice que por qué lo contrató a Henkel y que pensaba que Priscilla solo le gustaba tener cerca las cosas bellas, no feas. Y así, como sabrán, no sé si ya lo he dicho en resúmenes anteriores, pero Priscilla a mí me aburre la verdad cuando tiene sus diálogos, porque las cosas más insignificantes las hace parecer muy importantes o les trata de dar elegancia a sus palabras. Y eso aburre bastante porque no llega a un punto claro y como que el contexto no tiene mucha relevancia, ¿ya? Entonces leer esas vainas me aburre. Y así, después de muchos puntos de vista, la historia nos lleva a otro lugar. Volviendo otra vez a la ciudad del caos, Abel y Vincent hablaban al mismo tiempo las palabras. Es decir, al momento que estaba la sombra devorando todo el castillo y comenzando a devorar la ciudad, Abel y Vincent hablaron al mismo tiempo y dijeron esto. Kafma, detén esta sombra.
como dando la orden y sincronizados al mismo tiempo todavía. El precio es la vida del imperio, debes detenerlo. Y Kafma obedece, ¿no? Abel y Vicen Falso dice, requerimos la fuerza de Yorna Mishibur. Ojo que están sincronizados al momento de decir estas palabras. Y otra vez la historia nos lleva con Tarita, donde Ulvik estaba hablando. Ella estaba en guardia apuntándole. Ulvin hablaba de palabras de estrella y todas esas vainas que confundían a Tarita. Recuerda que Ulvin es un Stargarzer. Estas palabras de Ulvin confundían mucho a Tarita. Él sabía muchas cosas. Y él dice, la desgracia de los Chudra. Y para ponerlos en contexto, sin pretexto, Tarita, les lo voy a decir por ahora, seguía un mandamiento, una misión. Y en ese mandamiento, una misión, tenía que matar a un viajero de ojos oscuros y cabello negro. Ojo con este dato. Pero ella no es un Stargarzer. Y ese que sigue no es de ella. Y ya se lo relataré más adelante. Y este Ulvin no sabe que ella no es la que tuvo la misión original o una Stargarzer. Por eso no conocía mucho de las palabras que él decía. Y más se confundía. A lo que Ulvin dijo, un momento, ¿acaso ella no sabe sobre los Stargarzer? Ya que recuerden que estas palabras de matar a este hombre de ojos negros y cabello negro tienen que ver como una profecía de la gran calamidad. Y que para detener la gran calamidad tenía que matarse a este hombre, ¿ya? Para ponerlos en contexto. Más adelante se lo voy a explicar mejor, porque la historia nos va a narrar, no es que se los esté quitando porque quiera. Poco a poco la historia nos narra. Y así, Tarita le pide que se retire, ¿no? Apuntándole con su arco. El hombre se retira y luego vemos la historia donde el hombre se retira y aparece Medium y abraza a Tarita. Medium estaba feliz de que ella estuviera bien y le da el contexto de lo que había pasado hasta ahora, ¿no? De cómo habían encontrado a Tanza y todo eso. Abel dice, hay que detener la sombra. En la mente de Tarita estaba pensando sobre el mandamiento. Como les digo, más adelante, la historia nos revelará esta información. Volviendo otra vez, Jordan pensaba, un momento, esto inició del niño. La sombra que estaba engullendo todo había salido del niño. Las extremidades de la sombra habían salido del niño. Luis estaba allí también preocupada y Yorna gritaba a todos sus sirvientes que huyeran. Luego aparece Kafma a ayudar por orden del emperador y les dice que está ahí por eso. Yorna agradece a Kafma por proteger a su gente de camino. Kafma dice que es su deber como alguien del imperio. Y luego sale con Luis y se encuentra con Abel, ¿no? Yorna obviamente por la carta ya sabía que Abel era su excelencia el emperador, el verdadero. Y le pregunta cómo es que él sabía sus deseos. Abel dice, esas cosas serán para después. Y luego habla con Yorna y le dice, ¿qué vas a hacer, Yorna? Abel le dice que debe abandonar la ciudad y retirarse, que esta sombra devorará y se tragará la ciudad y todo a su paso. Y Yorna no quería aceptar esto, ¿no? Estaba molesta y furiosa al principio por las palabras de Abel. Ella dice que es su hogar y el hogar de su gente y que dónde más irían los demás. Recuerden que esa gente es discriminada, ¿no? Porque son semi-humanos, toda la cosa. Y en otros lugares incluso son perseguidos. Yorna dice, ¿qué tan peligroso es esto? A lo que Abel dice, es el gran desastre. Abel menciona el nombre del Stargarzer. A lo que Yorna se traga la saliva de forma amarga al escuchar este nombre, Stargarzer. Recuerden que la palabra Stargarzer es muy importante, ¿ya? Es como un profeta que predice desastre y toda la vaina. Y que sabe leer las estrellas y todas esas cosas. Abel le dice a Yorna, quiero asegurarme de una cosa. Si estabas con esta niña, se supone que también estaba el otro niño. Y dime, ¿dónde está el niño de pelo negro? Yorna dice, ese niño. Y a lo que Abel, como es inteligente y puede sacar conclusiones por viendo las expresiones, ¿no? Y suponiendo los pensamientos y la reacción de las personas, Abel dice, así que tú, refiriéndose a Subaru, ¿no? Pues se dio cuenta que la sombra en realidad sí había sido de Subaru. Lo había confirmado con las palabras de Yorna. Jordan le dice que saque la espada Yang, que tal vez con eso pueda detener la sombra. Abel dice que no tiene intención de sacarla. Y así al final, después de un discurso épico que le da a Jordan sobre que la ciudad, que la gente no siga la ciudad, sino siga a Jordan, y que son capaces de estar semanas sin comer solo por ella y hacer muchas cosas por ella y que la quieren a Jordan, no, la trata de convencer, pues, para que ella se retire. A lo que Jordan más adelante se pondrá de acuerdo con Abel. Por ahora, ella planea, a lo que Yorna en un principio no quería, pues. Así que ella planea combatir a esta sombra con su gente. Y Yorna dice, y susurra, ámame. Y toda la ciudad, sus habitantes y todo, sus ojos se pusieron de llamas. Ella activó la habilidad del matrimonio del alma. Yorna dice, yo seré tu oponente, declarando la guerra a la sombra. Y Abel que pensaba en Subaru, no dice, así que tú eres. Luego aparece Medium y Tarita y se unen a Abel. Medium dice a Abel, chin, estamos de vuelta. Preguntan por Yorna, ¿no? Abel dice, está por allí.
Tarita dice, el gran desastre está incrementándose. Abel se percata de las palabras de Tarita. El gran desastre. Se supone que estas palabras no deberían conocerlo mucho ya. A lo que Abel abre los ojos y dice, ¿cómo dijiste? Y le dice a Tarita, así que te han enseñado a cómo leer las estrellas, entonces también sabrás cómo escapar de la aniquilación. Y le dice a Tarita, ¿te arrepientes de no matarme en el bosque con esa flecha? Ojo que ya Abel, como ustedes saben, es inteligente y toda la cosa. Ya había sacado conclusiones un poco cuando conoció a Tarita, ¿no? Recuerden que cuando llegó con Subaru a la aldea de Chudra y todo, Tarita tenía su arco en mano apuntando y todo alerta. Ojo que Abel también conocía la profecía y conocía el mandamiento. Ojo con este dato, o sea que Abel conocía lo que se había dicho en la profecía y el mandamiento de que debía matarse a un hombre de ojos negros o un viajero de ojos negros de cabello negro como para evitar la calamidad, o sea, el gran desastre. Esa es la frase. Y obviamente, como les mencionaba, Tarita en realidad no es una Stargarzer. Tarita está siguiendo un mandamiento que en realidad no se lo habían dado al principio y que más adelante daré este dato. Obviamente Abel no sabe nada de esto y en un momento increpa a Tarita y le pregunta todo, ¿no? Y así conversaban mientras Tarita seguía confusa también por las palabras, pero sorprendida por lo que sabía Abel. Más adelante les pasaré contexto sin pretexto para que entiendan. Aldebarán, que estaba por allí, decía, maldición, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Y luego se topa con Orvar, ¿no? Orvar dice que está aquí solo por su excelencia y que es una locura enfrentarse a esa cosa. Aldebarán dice, oye viejo, confírmame una cosa, ¿esa sombra negra tiene algo que ver con mi hermano, el niño de pelo negro? Orvar confirma que sí, que la sombra salió de ese niño. Aldebarán estaba muy furioso con Orvar porque él se consideraba un inútil, a lo que le dice furioso y grita, devuélveme la normalidad, devuélveme mi autoridad, viejo. Si quieres escapar, yo haré tiempo. Pues Orvar no tenía intención de enfrentarse a esta sombra y esta sombra se estaba expandiendo y sacando brazos a lo loco. Y Orvar planeaba retirarse, ¿no? Orvar dice, bueno, el chico ganó después de todo, así que cumpliré mi promesa. Aldebarán se sorprende y dice, ¿qué? ¿En serio el hermano ganó? Aldebarán sintió una alegría y orgullo y admiración por Subaru al enterarse de su hazaña. Orvar dice, oye, ¿cómo rayos planeas ganar esta cosa? Ya que Aldebarán tenía intención de rescatar a Subaru. Orvar le dice, incluso si alguien desafiara esta cosa 10.000 veces, igual morirá. Aldebarán dice, no es obvio vejestorio de mierda. Iré allí y moriré 1.000.000 de veces si es necesario. Mientras tanto, en otro lado, Abel y Tarita hablaban del tema de los Stargarzer y del mandamiento, a lo que Medium estaba allí escuchando y pregunta por el contexto del Stargarzer. Abel explica que es un Stargarzer que es aquel que ha asumido un papel de prever el futuro en función de la alineación de las estrellas y orientación. No llamarlo una predestinación, en lugar de un rol, sería más preciso, y así después de explicar que Abel sabía que Tarita estaba detrás de la cabeza de él, Medium se impacta ante la noticia. Abel se dio cuenta de esto porque cuando la conoció, ella apuntó a Subaru con intención de matarlo. Y recuerden que Abel es muy hábil, viendo las expresiones y sacando conclusiones y analizando la situación. Recuerden que Abel es un personaje muy inteligente, observador y bueno analizando y sacando conclusiones. Entonces se había dado cuenta desde hace mucho de las intenciones de Tarita, pero no comprendía por qué ella no hacía movimientos. O sea, Abel también estaba confuso con el comportamiento de Tarita. Y así Medium exclamaba, maldición, no entiendo nada. Después de las explicaciones tanto de Tarita y de Abel, Medium exclamó, maldición, no entiendo nada. A lo que Tarita dice, yo ni siquiera sabía que eres el emperador, ni tu situación, ni la situación del imperio. Y como les digo, más adelante Tarita revelará más, le dará más contexto y detalles a Abel y le explicará que en realidad ella no es un Stargarzer, que en realidad ella sigue un mandamiento, pero que no es la persona que le habían dado este mandamiento, y explicará por qué. Y yo se los explico un adelanto, ¿no? Era de su amiga y antes de morir su última voluntad le dijo que ella debía seguir un mandamiento. Tengan este dato en mente porque más adelante les contaré en detalle esta historia, ¿no? Y así nuestros héroes se vieron envueltos en el caos, se vieron envueltos en la sombra que estaba devorando la ciudad del caos. Y mientras corrían y huían, Abel casi se cae. Tarita le da la mano y salva a Abel. Abel agradece y a la vez estaba confundido por las intenciones de Tarita, ¿no? Recuerden que la profecía y todo eso. Y descarta por el momento que Tarita no quiere asesinarlo. Abel revela que según la profecía decía, para detener el gran desastre, él debe morir. Ese es el mandamiento que se le ha otorgado a Tarita. Después de hablar con Tarita, que carecía de conocimiento de Stargarzer y toda esa cosa, Abel pensó un momento.
¿La caída del imperio tal vez? ¿Es otra cosa aparte del gran desastre tal vez? Abel explica que esta sombra viene de Subaru y explica que no es de extrañar que su voluntad interviniera y que la sombra no ataca por quién es más fuerte o nada de eso. Dice que todo este tiempo consideró a Subaru un hombre de numerosos secretos, pero esto está más allá de sus expectativas. Las chicas Medium y Tarita se impactan ante esta revelación y comienzan a planear. Abel dice que debe reunirse con Yorna. Medium quiere ayudar, pero Abel dice que no vaya, que es una orden. Medium dice, entonces iré a ayudar a Luis Chan. Aparece Aldebarán y se une. Dice, yo protegeré entonces a la señorita Medium. Medium exclaman, Al Chin, te has vuelto grande de nuevo. Aldebarán le da contexto sin pretexto sobre el encuentro que tuvo con Orvar y lo que le dijo, ¿no? Abel dice, ¿por qué debería incluirte en mis planes, payaso? Aldebarán le dice, lo siento. Si quieres me incluyes o no en tus planes, no estoy aquí por ti, solo estoy aquí por mi hermano. No voy a desperdiciar mis palabras para convencerte. Mira tus ecuaciones si quieres tú mismo y siéntete libre de agregarlas o no a tus planes. Aldebarán dice que protegerá a Medium y también a Abel y que no se preocupen. Abel no entendía esta confianza de Aldebarán. Abel dice al principio que su presencia no es parte del plan ni de ninguno de ellos. Fue una vez su presencia parte de los planes de él. Abel hablaba con Tarita, ¿no? Diciendo que si iba a seguir su mandamiento, no que se decidiera. Pero obviamente Tarita no tiene intenciones de matarlo ni nada, porque lo acaba de salvar. La historia nos lleva otra vez con Luis, Yorna y Kafma, que se enfrentaban a la sombra. Yorna dice, así que estás preocupado por el niño, refiriéndose a Luis, ¿no? Luis saltaba y usaba sus habilidades para acercarse, destrozar las sombras, etc. Kafma ayudaba a Luis con sus arbustos espinosos. Los residentes también se enfrentaban a gran desastre, dando todo de sí. Todos lo tenían muy difícil. Y apenas había pasado unos minutos desde que había aparecido la sombra y ya había hecho un desmadre y había devorado todo. Había devorado una gran parte. Luego aparece Aldebarán y Medium. Ali le da indicaciones a Medium, dónde saltar, dónde atacar, dónde esquivar, etc. Kafma, que también estaba ahí, Aldebarán también le da instrucciones a Kafma. Le dice dónde saltar, dónde ir, dónde atacar, etc. En un momento Kafma estaba molesto por sus órdenes, ¿no? A lo que se da cuenta y dice, ¿acaso tú puedes predecir al gran desastre? Así es, amigos. Aquí la historia nos narra y nos da detalles, ¿no? Que los lectores ya sabemos, pues, ¿no? Que Aldebarán podía predecir los ataques, movimientos, dónde pisar y toda la cosa, porque ya sabemos que él tiene la habilidad de territorio y toda la cosa, ¿no? Y también tiene bucles. Como lo hacía, en su momento no se nos revela, pero yo le doy este dato porque ya es bastante obvio este punto. También estaba Abel, que está hablando con Yorna, ¿no? Y le da un discurso que le dice que los habitantes no se aferran a esta ciudad, sino que se aferran a ella. Y la corrige, ¿no? Porque Yorna mientras hablaba decía otras cosas. Le dice que debe retirarse y que ella es el símbolo de la ciudad. Y después de un argumento épico, Abel dice que esta gente soportaría muchas cosas, incluso el hambre por ella. Y luego la historia nos lleva con el Vincent falso, hablando con Ulvik sobre las estrellas. Luego aparece Orvar y Vincent se burla de su brazo perdido diciéndole si se lo olvidó en un lugar. Luego vemos el flashback de Marilu, la hermana de Tarita. O sea, no de sangre, sino que era su hermana por alguna razón. Y se los voy a explicar. Ya que en la aldea, las personas que nacían al mismo tiempo, como que se generaba un vínculo cercano. O sea, nacían al mismo día y toda la cosa, pero no eran hermanas de sangre, eran amigas, hermanas del alma. Se las llamaba así, ¿no? Era algo valioso en esta tribu de los Chudra. Pauna y Holly también nacieron el mismo día, ojo. Y Marilu y Tarita nacieron el mismo día. Y así vemos la revelación de Marilu y de Tarita y todo el tema de los Stargarse y sobre la misión que se le ha dado. Así que presten mucha atención. La historia nos narra con Marilu, que dice a Tarita, a su hermana del alma, diciéndole: ¿qué debo hacer, Tarita? Soy una Stargarzer. Y sin embargo, las palabras de Mariuli sorprendieron a Tarita, quien quedó tan atónita que no pudo moverse. ¿Qué rayos era un Stargarse? Se pensó ella. Y así se nos narra la historia de Marilu, ¿no? Que era alguien igual que de la gente de Chudra y que nació el mismo día con Tarita y eran hermanas del alma, ¿no? Ya que en la aldea de Chudra consideraba algo valioso ese lazo de nacer el mismo día. Entonces ellas se llevaban muy bien, eran como hermanas, y con el pase del tiempo Tarita notó algo en Marilu, que ella iba cambiando su forma de pensar y su forma de ver las cosas, que era algo en contra de la filosofía de la gente de Chudra. Y llega el punto de la frase que les dije, que le dice: ¿qué voy a hacer? Ahora soy una Stargarse. Resulta que Marilu tenía una hija pequeña que era Utakata. A lo que Marilu, con el tiempo, como les digo, cambiaba su filosofía y toda la cosa. Y le decía a Tarita: ¿qué debo hacer? Aún no he cumplido mi mandamiento. A lo que Tarita le dice: mandamientos o lo que sea, nada de eso existe. Absolutamente no. Eres Mariulu. ¿Qué más quieres que eso? Vives con los Chukradian y mueres como Chukradian.
A lo que Tarita decía, pero ¿cuál es el significado de haber nacido? No tengo ningún significado por haber nacido. O sea, llega un punto donde que la novela como que te confunde un poco, ¿no? Por el escenario, que no se entiende bien el contexto, pero yo se lo doy sin pretexto. Entonces, como le digo, con el tiempo ella se enferma y le dice a Tarita que aún no ha cumplido su mandamiento y que cuál ha sido el significado de su vida y de haber nacido, y que no había cumplido el mandamiento y ya estaba ya cerca de morir, ¿no? Mariuli tenía una hija que se llama Utakata. Entonces Tarita le dice, ya basta, yo soy tu hermana del alma, ¿cómo puedes siquiera hablar sobre el significado de nacer frente a mí? Y así, o sea, Mariuli a menudo, cuando era niña, a menudo estaba postrada en cama debido a una enfermedad. Pero a medida que crecía, estos ataques se volvían menos comunes. Todos debían haber bajado la guardia asumiendo que todo con ella estaría bien. A pesar de eso, su salud empeoró con el tiempo ya, hasta un punto sin retorno, a lo que Mariuli vomitaba sangre una y otra vez, y su cara estaba blanca como una sábana. Y así Utakata, que era una niña, que era su hija, se despide, se toma de la mano, etc., ¿no? Y Tarita le dice, ¿por qué habla de esas cosas, de su significado y toda la cosa? A lo que Mariuli le dice, escúchame. Y al final ella le dice, por favor, debes matarlos, ¿no? O sea, es Mariuli la que era la Stargarzer, y es ella quien le encarga su mandamiento a Tarita. Y Tarita no conocía mucho este tema de los Stargarzers, de la profecía y toda la vaina, pero como amor a su hermana del alma, toma ese mandamiento. Toma ese mandamiento para ella, a pesar de que ella no es una Stargarzer, donde toma su última voluntad. Mariuli le dice, este viajero es un aliado del gran desastre que traerá a esta tierra a la ruina, entonces debes matarlos. Un viajero de cabello negro y ojos negros. Mariuli le dice, detén el gran desastre, Tarita. Ese es mi deber, no puedo cumplirlo más, así que por favor, Tarita, hermana del alma. Y así le encarga este mandamiento. Ojo que la filosofía de Mariuli estaba muy separada y era lo contrario a la gente de Chudra. Es por eso que Tarita, a pesar de ser su hermana del alma, hubo un punto en que la odió por sus palabras que decía, ¿no? Y por ese egoísmo de encargarle esto. Y mientras les decía estas palabras, Mariuli tomó una daga y se la presionó hacia ella misma. La hoja atravesó el cuerpo de Mariuli, o sea, debido a que Mariuli ya estaba enferma y ya estaba por morir, usa esta daga para dejar de sufrir, ¿no? Y como última voluntad le da el mandamiento a Tarita. Y prácticamente pues se suicida, pues, ¿no? O sea, se aplica la eutanasia. Obviamente esto impacta a Tarita y comienza a correr toda asustada, ¿no? Al final hubo una revuelta en esta noticia en la gente de Chudra y todo, donde interviene Misela, ¿no? Y comienza a explicar. Y como testigo estaba la hija de Mariuli, que era Utataka, y ella explica que sí, que su mamá se metió la daga y se mató y toda la cosa, ¿no? A lo que Misela dice, sí, Tarita es la hermana del alma de Mariuli, ellas han sido desde niñas muy cercanas y es imposible que ella les haya querido matarla. Y así la gente pues ya sabía que en realidad pues Tarita era su hermana del alma de la que se había matado. Entonces se descarta que como sospechosa o que haya cometido el homicidio, ¿no? Y esa era la explicación de Tarita, de que ella seguía un mandamiento pero que no era una Stargarzer. Y así la historia continúa. Después de no poder hacer nada con el desastre, Yorna se convenza y ordena la retirada. Mientras seguía el caos y la ciudad era devorada, Luis va a intentar encontrar a Subaru. Kazuma dice, debemos traerlo de vuelta. Aldebarán dice, maldición, bromeas, ella es... Y luego se calla. Kazuma dice, ¿qué dices? Aldebarán dice, ella es una... Y se queda callado. Aldebarán dice, maldición, ¿por qué tengo que preocuparme por ella? Luego se dirige allí y noquea a Luis, porque como Luis Arne se estaba acercando donde Subaru y había mucho peligro, las manos, toda la sombra, la noquea para poderla salvar y sacarla de ahí. Aldebarán regresa y le dice bueno, se expresaba y se dirigía hacia Kazuma como Antena Bro. Kazuma dice, no me llames así. Kazuma hizo un camino con sus habilidades para ayudar a Aldebarán a salir, ¿no? Mientras tanto, Abel grita, hazlo ahora, Yorna. Yorna dice, yo no te amo. Entonces una de las estrategias era que Yorna usara a la ciudad y a los habitantes como para hacer un ataque, ¿no? Un ataque a las sombras y ocasionar un gran ataque que fuese como una explosión, una vaina así. Entonces la novela lo narra de esta forma. El gesto en sí no tenía sentido, muy parecido a cuando el castillo fue tragado. Era simplemente un gesto de Yorna para dar a conocer cuánto estaba dispuesta a sacrificar para lograrlo. Yorna dice, yo no te amo. Con esas palabras, ante el gran desastre que se había tragado la mayor parte de la ciudad demonio, de la llama del caos, el alma de Yorna explotó. Su potencia era ciertamente como si la misma ciudad se hubiera derrumbado. El impacto de la explosión produjo algo parecido a una onda expansiva
y un tremendo vendaval hizo estallar a la ciudad demonio. Sacudido por la onda expansiva, todo lo que componía la ciudad demonio se rompió, aplastó, borró. En medio de todo esto, el gran desastre en el nexo de la onda expansiva fue engullido por la destrucción y ciertamente también fue destruido. Con eso, con un solo golpe desatado a cambio de la ciudad misma, el gran desastre fue negado. Abel dice, no fue suficiente. En medio de la implacable tempestad y las persistentes columnas de humo, resonó la voz de este hombre. Y en ese momento, Yorna ya activa su poder y el ataque potente con una explosión. Y en ese momento había una niña que se dirige hacia allá. A lo que Yorna dice, ¿Tanza? La pequeña figura de la chica niña Loli Ciervo estaba saltando directo hacia las sombras. Así es, la Loli Ciervo saltó hacia la sombra. Y luego sigue el flashback donde... esto se acuerda del flashback. En el momento que la chica Loli se lanzó, Yorna dice, no, no lo hagas. Y se dirigía hacia ella. O sea, lo que la Loli quería hacer... Ahorita se los voy a contar, tenía un plan la Loli, ¿no? Como que después de la explosión quería dar a ella un último ataque para detener a la sombra. Yorna grita, no, no lo hagas. Tanza arriesgaba su propia vida para detener el gran desastre. Mientras tanto, Tarita observaba ahí y usa una flecha para detener el movimiento imprudente de Yorna, ya que Yorna se estaba acercando a las sombras para detener a Tanza. Entonces ella le tira una flecha, ¡pa! Y le cae en la pierna a Yorna, y con eso ya cae hacia abajo. Obviamente lo hace con el objetivo de salvarle la vida a Yorna, ya que ella se estaba precipitando por Tanza para acercarse a ella sin tener en cuenta el peligro, ¿no? De la sombra y toda esa vaina. Así que Tarita con una flecha la salva. La historia nos revela un flashback donde Tanza hablaba con Vincent, el emperador falso, donde él le dice que si Yorna usa su habilidad para detener las sombras, o sea, la habilidad del matrimonio del alma, no hay garantía que esto lo detenga las sombras. Él le sugiere a Tanza que no será suficiente y le dice a Tanza que ella debe morir, pues, ¿no? Debe ayudar a Yorna con ese ataque final y toda la cosa. Y como la Loli era un poco ingenua y toda la cosa, y como ella era muy leal a Tanza, ella amaba a Tanza. Ella era una de las personas que Tanza también amaba bastante. Porque recuerden que la habilidad de matrimonio del alma, una de las condiciones es que se active esto, es que la persona la ame a Yorna. Entonces Tanza era muy leal a Yorna. Tenía esa pasión de amor hacia ella, de alumna a maestra y de sierva a señora. No confunden otro tipo de amor. Y así se ve en el flashback donde Vincent le hablaba de que Vincent le decía que Yorna no querrá abandonar la ciudad y no importa qué, y así convencía a Tanza para que, insinuándole que se sacrificara, y como Tanza llegó a la conclusión de que sí, realmente ella debería ser un mártir para que así Yorna tome ese sacrificio y se retire de verdad y no se aterca con el gran desastre, y que así con esto Yorna intente usar todo lo que tenga de sí para lo mejor. O sea, esa es la conclusión que había llegado Tanza, ¿no? Y en realidad era una buena conclusión, ya que el ataque final que hizo efecto. Y ahorita se le voy a explicar por qué. En pocas palabras, Tanza debía morir. Y así la Loli se había dejado persuadir para que se convirtiera en mártir, todo por el bien de Yorna Sama. Y así, amigos, después de la explosión que hizo Yorna, que fue un ataque muy poderoso, la Loli se lanzó. Tanza se lanza y como que da el último golpe de gracia. Y al parecer había funcionado. Así es, no fue en vano su sacrificio. Cuando Tanza se lanzó, escuchó las palabras de la persona que amaba y que ella amaba. Era Yorna que le dijo no lo hagas. Y como les dije, Tarita la había detenido, le tiró una flecha. Todo explotó y la sombra desapareció. Pero el caos y las consecuencias habían sido devastadoras. Todo se llenó de luz. La ciudad demoníaca había sido destruida y desvanecida. Se hizo un abismo en donde estaba el epicentro de la sombra y al momento de la explosión, ¿no? Un hoyo gigante. El desastre desapareció abruptamente. Ojo que todos atacaban a la sombra. Yorna usaba toda la habilidad y toda la ciudad para atacar y toda la cosa. O sea, dieron todo de sí. Este desastre era devastador. Y la niña Tanza, la Loli Ciervo, había dado el último golpe final. Kafma dice, vaya, fui salvado por esa niña, soy deplorable. Y después estaba Medium y Aldebarán hablando con Kafma. Kafma decía que solo estaba allí como un guardaespaldas y que sí, son enemigos pero que por ahora no lucharán. Kafma le pregunta a Aldebarán cómo sabía los movimientos y el ataque de las sombras. Aldebarán dice, es un secreto comercial, amigo. Y así Aldebarán le dice a Medium que encontró su casco y que nadie en el mundo puede romperlo. Aldebarán explica a Medium que si la Loli no se hubiera lanzado, las sombras los hubieran engullido a todos y todos habrían muerto. Medium estaba agradecida con Aldebarán por salvarla y Kafma pues ya también se estaba agradecido de él, pero ya se había ido. A lo que Medium comienza a reflexionar y le dice a Aldebarán que tal vez hubieran debido usar otro tipo de método, ¿no? Para atacar a las sombras o que hubieran hecho otro tipo de acciones. Aldebarán dice que no hubiera servido nada a eso, que solo sería humo en realidad lo que estaba diciendo Medium.
dándonos a entender al lector que ella lo había intentado varias veces con su habilidad en sus bucles. Luego aparece Abel y habla con Yorna, se ponen al día. Ella dice que ya perdió mucho por hoy. Abel le habla que de la carta y que no es tiempo de lamentos y que hay que tomar acción. Abel era cruel. Yorna saca su ovidome y le dice que Tansa lo hizo para ella y que era de los cuernos de su hermana mayor, o sea, de la hermana de Tansa. Tansa quería tanto a Yorna que hasta los cuernos de su hermana, cuando ella murió, los usó para darle un objeto a Yorna Sama, un ovidome, y se lo dio a Yorna como un medio de pago. O sea, Yorna tenía muchas cosas que eran de la gente de la ciudad, le había dado como tributo a ella, ¿no?